He compartido esta historia con un puñado de personas, y aún hoy en día se me eriza la piel de solo pensar al respecto. Tenía 16 años, nací en un pequeño pueblo y era costumbre explorar el monte. En un bar de Wells, Nevada, donde nací y fui criado, había unos viejos mapas, que uno podía datar del cambio de siglo, ubicados por debajo del vidrio que recubría la mesa de los comensales. En estos podías observar distintos pueblos fantasmas al norte de Ruby Valley. Me decidí a ir a darles un vistazo, ya que jamás estuve en la zona. Le metí gas a la Dodge W200 y como buena basura blanca, tomé mi rifle HK-91 y me adentré en el monte. Mientras me acercaba se empezaba a ver a lo lejos pequeñas estancias abandonadas, y cuando me adentré en las montañas, empezaron a aparecer bocas de mina. Era increíble ver todo esto, así que seguí adentrándome. Tomé este antiquísimo camino que no era más que un olvidado camino de pastura, donde me topé con un árbol bloqueando la extensión del pasaje. Un enorme pino de más de 1 metro de diámetro. Más allá del bloqueo, el camino seguía unos 200 metros más. Después daba un giro en 180 grados, adentrándose en el complejo minero. Aparqué el camión enfrente del árbol y empecé a caminar. Agarré el rifle y un cargador extra de 20 balas, el cual puse en mi bolsillo izquierdo. Siempre tenía el rifle conmigo, ya que he encontrado leones de montañas en las cavernas. Apenas trepé por encima del árbol caído, una extraña sensación de ser vigilado se asentó en mi cabeza. Continué caminando los 200 metros antes de la curva, dirigiéndome a una cabaña. En este punto no solo me sentía observado, sino que además estaba todo increíblemente silencioso. Era junio y la escuela recién terminaba. A donde quiera que vayas podías escuchar esas malditas chicharras, pero la montaña no está haciendo ningún sonido característico. Pareciera que apenas crucé ese árbol caído, el monte se enmudeció. El silencio era ensordecedor. Apenas llegué a la curva, había una piedra inmensa, debería tener unos 5 metros de diámetro. Era obvio que la piedra estaba sobre el camino, pero los años de erosión la hicieron deslizarse poco a poco fuera de este. Parecía piedra caliza, o algo así. Sobresalía del resto del paisaje, la piedra caliza no es común acá. Observé detenidamente la piedra y noté que había una especie de tallado sobre ella. Pero debido al clima, la nieve o el calor abrasador, estas se fueron difuminando, eran incomprensibles. Seguí recorriendo el camino, notando la elevación del mismo y con una leve sensación de terror en mí. A pesar de esto, tenía muchas ganas de visitar la cabaña. Era obvio que hace mucho tiempo nadie caminaba por acá. Para dar un estimativo, estuve aproximadamente 3 horas fuera del camino principal para llegar hasta este lugar. Llegué a la cabina, y en cuanto a cabinas y casas abandonadas en Nevada se refiere, esta estaba en buenas condiciones. Todas las ventanas estaban intactas. Había ciertos rezagos de cortinas en algunas de ellas. En este punto de la aventura, había algo en mi cabeza diciéndome que debería irme de ese lugar. Me adentré en la cabaña. Las cosas empezaron a sentirse un poco fuera de lugar para ese momento. La mayoría de las cabañas que encontrás en Nevada están derruidas. Esta estaba completamente amueblada. El tiempo había tomado lo suyo, por supuesto, pero todo seguía ahí. Había platos y utensilios de cocina por la casa, ropas y efectos personales en un cofre, viejas fotos y cosas por el estilo. Lo que realmente me impresionó fue la mesa de la cocina. Estaba puesta para 4, con los respectivos platos, vasos y cubiertos. Esta era la primera cabaña que encontraba en este estado. Fue como si la persona que vivía acá un día se levantó y se fue sin más, dejando todo atrás. Sentí como si no debería estar ahí. Salí de la cabaña para ver si podía encontrar la entrada a la mina, o cualquier otra cosa, que me distrajera de aquello que acababa de ver. Decidí poner una bala en la recámara del HK. El sonido del arma siendo cargada hizo eco con toda la garganta, rompiendo el silencio. No importa lo poco que esto haya sido, ciertamente calmó mis nervios. Directamente atrás de la cabaña había un pozo, el cual estaba intacto. Mientras me acerqué a él, pude escuchar un sonido viniendo de este. Parecía una pequeña brisa rozando contra algo. Cuando estaba a menos de 10 metros del mismo, empecé a oler algo absolutamente pútrido. Definitivamente algo había muerto en el hoyo. El olor a muerte era total en el aire, y una agria esencia cobreosa me arruinaba la nariz.
No quería acercarme más al pozo, así que empecé a caminar hacia la izquierda, para la boca de la mina, la cual se elevaba por sobre el valle. Poco a poco empecé a sentir una brisa que provenía de ella. No era exactamente una rareza sentir una brisa proveniendo de una mina, ya que éstas suelen avisarnos que la mina en cuestión tiene una salida en el otro extremo. Pero la cuestión era que todo estaba perfectamente calmo. Para cualquier lado del que miraba, no había señales de árboles moviéndose por el viento, ni nada por el estilo. Cuanto más me acercaba noté algo más en la brisa. Era caliente. Esto sí era extraño, ya que las minas suelen mantenerse frías. Caminaba cada vez más lento, cuanto más me acercaba a la mina. Nada, desde que crucé aquel árbol caído, estaba bien. Cuanto más cerca de la mina estaba, más se palpaba a mí este horrible sentimiento de estar siendo observado por algo. A menos de 5 metros del comienzo de aquella mina, el olor me golpeó los sentidos. El olor correoso de la putrefacción y cobre, mucho más fuerte de lo que lo sentí en el pozo. Sea lo que sea que era, parecía estar agachado para caber en la mina. Apenas lo vi pensé que era un león de montaña, hasta que recordé cuán altos son los techos de las minas, entre 2,5 metros y 3 metros. Mi cabeza explotaba tratando de entender qué carajo era eso. Era muy grande para ser un oso negro, los cuales desde ya son raros en el noreste de Nevada. Casi quedó tieso del pánico que sentía. Poco a poco la cosa se movía hacia mí. Estaba a menos de 3 metros de la entrada y la luz estaba empezando a mostrar lo que sea que era eso, lo cual estaba cubierto de pies a cabeza por un pelaje marrón grisáceo. En ese momento, la cosa gritó. Jamás escuché nada parecido en mi vida. Mis oídos quedaron sonando. Entré en pánico e hice lo que cualquier americano haría. Le disparé. Al CMHK-91 puse la mira de hierro en su centro de masa y tiré 5 tiros lo más rápido que pude. Si alguna vez cazaste grandes animales con armas de gran calibre, sabes el ruido que hacen cuando le pegas a algo exitosamente. Escuché 4 sonidos de impacto. Esto lo hizo gritar aún más fuerte, en agonía. Luego de esto, empecé a escuchar más gritos, separados, viniendo del pozo y de los montes, por encima de la mina. Comencé a correr colina abajo lo más rápido posible. En las arboladas por encima del camino, a unos 30-60 metros, pude observar movimiento, caían piedras desde el monte y se escuchaban diversos gritos a lo largo del valle. Desde la mina se escuchaban los gritos sollozantes de lo que carajo fuera que disparé. Corrían de árbol en árbol, en 4 patas, acercándose a mí. Mientras corría en dirección a la piedra roja, disparaba en la dirección general por donde observaba movimiento. Para cuando llegué a la piedra caliza, había gastado todas las balas del cargador. Recargué lo más rápido posible y puse una bala en la recámara. Corrí a toda velocidad hacia el árbol caído. Ya estaba a menos de 100 metros. Seguí dando vistazos hacia atrás, y sea lo que sea que eran esas cosas, se quedaban en los árboles. Podías distinguir su masa y su pelaje, pero jamás se quedaban en terreno abierto. Regresé al árbol caído y tropecé tratando de saltarlo. Apenas me levanté, le disparé a un área general que parecía tener movimiento, que no estaba a más de 20 metros de mí. Escuché como algunos disparos conectaron y los gritos incrementaron. Entre los tiros y los alaridos, mis oídos estaban casi sordos. Me metí dentro de la camioneta, salí disparando lo más rápido posible. Casi me caigo por el cañón, haciendo marcha atrás. Mientras me iba de una vez por todas del lugar, ahí fue cuando les di un vistazo real. Había uno agazapado, con sus patas delanteras en un árbol, cubierto de pies a cabeza por un pelaje marrón grisáceo, con largos y delgados dedos con garras. Su espalda estaba encorvada, su cara era esbelta. Pareció la de un tejón, pero con los ojos hundidos. Su cabeza temblaba hacia atrás y hacia adelante, y parecía querer hablar, pero el sonido era tan preternatural que solo se escuchaba el sonido de la camioneta. No bajé de los 80 y los 90 kilómetros por hora en ese maldito terreno que retomé. El mismo con el que me adentré a este lugar olvidado por todo. Apenas llegué al camino de pavimento, bajé la velocidad, pero estaba tan movido por lo que me había sucedido que tuve que parar y tratar de contenerme a mí mismo. Regresé al pueblo con cierto grado de shock. Mi viejo fue guía en las montañas Ruby por casi 20 años. Me preguntó cómo estuvo mi recorrido y a dónde fui. Se dio cuenta que estaba asustado y me preguntó dónde fui. Le dije que fui al norte de Ruby Valley. Se quedó callado y preguntó si había visto una cabaña con un árbol caído sobre el camino.
Le dije que sí, me miró fijo los ojos y me dijo que ese es un lugar al que no debo ir nunca más, y menos que menos solo. Nunca más hablamos del tema. No regresé a ese lugar. Parte de la razón por la que no he vuelto es porque ahora vivo en el oeste de Nevada. Pero hay algo en mi cabeza que me dice que tengo que volver. Y uno de estos días lo voy a hacer. Esto fue en el 2001, antes de los teléfonos con cámara. Y yo era muy pobre para andar comprando cámaras digitales. Me gustaría volver con una cámara, preferiblemente una GoPro en un casco, y con varios amigos armados. Hay algo ahí que me llama incluso después de lo que viví allá. Algún día volveré. Supongo que necesito cerrar con lo que sea que sucedió ese día. Por aquel entonces traté de preguntar a la gente vieja de por allá al respecto. Una de ellas me habló sobre algo interesante. Durante los 40 y 50, la Armada Aérea operó en una base aérea de Wendover. Cuando había mal clima, un B-25, un B-17 o un B-29 se estrelló a causa de la mala visibilidad. Algunos rancheros locales fueron reclutados para ayudar a los militares en la limpieza de la zona de impacto durante un invierno de aquellos años. Este ranchero al que le hablé me contó que les tomó 3 días a caballo para llegar al lugar y recuperar los cuerpos. Dice que cuando llegó a la zona de accidente, todos los tripulantes estaban uno al lado del otro, en un claro cerca de la zona de impacto. Muchos de ellos tenían miembros faltantes. Esto era muy extraño, considerando que era obvio que habían muerto en el impacto. Por alguna razón, terminaron tendidos uno al lado del otro.